Atacan a tiros a esposa del diputado Vitelio Lam frente a un residencial en carretera El Salvador. 2 escoltas y un vecino resultan heridos luego de que desconocidos dispararan más de 30 veces. Entiendo que no ha habido participación de miembros del gabinete. No tenemos claro cómo se va a reflejar eso en la bancada, en el Congreso. 14 diputados se lanzaron este fin de semana el proyecto Raíces y Bernardo Arévalo advierte que aún no está claro cómo impactará en el Congreso, pero exige a gobernadores no participar en actos partidarios. De Guatemala, que ha enviado una delegación que durante la semana se reunirán con senadores, congresistas, funcionarios y empresarios de los Estados Unidos. El gobierno busca frenar impuesto del 3.5% a remesas en Estados Unidos que ponen en riesgo el 20% del PIB del país y enviará delegación a negociar para proteger millones de familias guatemaltecas. El Ejecutivo anuncia sanciones contra maestros ausentes y abre procesos administrativos. El sindicato de Joviel Acevedo mantiene protesta indefinida frente al Palacio Nacional, mientras 5,000 escuelas se reportan problemas de asistencia. Ley de atención integral contra el cáncer enfrenta retrasos por falta de reglamento, denuncias de corrupción y baja ejecución de fondos, mientras el sistema de salud abandonado por décadas limita el acceso efectivo a tratamientos especializados. Se llegó el lunes, buen inicio de semana para todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Alberto, buenas noches. Buenas noches para ti, María Luisa, y para todos en casa. Mucha información, un reporte especial de la crisis en el sector salud que usted no se puede perder. Así que bienvenidos a esta jornada noticiosa. Vamos de inmediato. 3 personas resultaron heridas, entre ellas 2 guardaespaldas, durante un ataque armado contra la esposa del diputado Vitelio Lam. Según las autoridades, la principal hipótesis es que una pelea vial habría provocado la balacera. Este lunes ocurrió un ataque armado en contra de la esposa del diputado Vitelio Lam, al momento de ingresar a un residencial ubicado en el kilómetro 16.5 de carretera a El Salvador, cuando ella viajaba en un pick-up gris junto a 2 guardaespaldas. Según información de las autoridades, fueron hombres a bordo de otro vehículo quienes dispararon al menos en 36 ocasiones contra el pick-up en el que se conducía la esposa del congresista. En el ataque resultaron heridos 2 guardaespaldas y un vecino del lugar que caminaba por el sector. Los 3 heridos fueron trasladados por bomberos municipales y voluntarios a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Una fuente del centro asistencial informó que los pacientes se encuentran conscientes y orientados, pero en observación debido a las heridas que presentan. Una de las hipótesis que manejan las autoridades respecto al ataque es que una discusión vial entre los conductores de ambos vehículos provocó el enfrentamiento. El diputado Vitelio Lam, de la UNE, se refirió al atentado indicando que ocurrió en el área donde residen y que el sector cuenta con vigilancia privada. Comentó que el ataque fue directo, por lo que solicitó que el hecho sea investigado. Con imágenes de Carlos Ochoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Lourdes Arana. Y luego de la asamblea de un grupo del oficialismo para crear un nuevo partido político, la otra facción de Semilla considera que fue un acto no consensuado que no los representa, ya que no se accedió a realizar una consulta con las bases. La novela de la división a lo interno del movimiento Semilla no termina, ya que tras un fin de semana en el que no se aceptó realizar una consulta con las bases para decidir el futuro de sus aspiraciones políticas, un grupo encabezado por 13 diputados llevó a cabo su asamblea para comenzar el proceso de formación del nuevo partido político que llevará por nombre Raíces. Mientras tanto, otro grupo de 8 legisladores oficialistas considera que fue una medida unilateral y no consensuada con las bases. Pues este grupo ya ha salido, ¿verdad? Se les pidió que no se hicieran esta reunión y por eso el comunicado es muy claro, ¿verdad? Es una decisión unilateral que no representa este movimiento Semilla, así que pues bueno, ellos continuarán su camino en el nuevo esfuerzo que están haciendo.
El reto ahora se centra en cómo será la relación en el Pleno, donde según los legisladores tratarán de votar en consenso. Los legisladores cuestionan que quienes participaron en dicha asamblea no forman parte de las bases. Podría decirle que muchos de los que vinieron a la asamblea ahí no son de semilla, ¿verdad? Habrá que ver qué porcentaje de los comités ejecutivos municipales, por ejemplo, se va, pero creo que eso lo vamos a poder ver en el camino. Hoy de la dirigencia nacional le podría decir que prácticamente el 100% de la base se queda. Pese a esto, la facción de 8 legisladores no descarta una vinculación con el nuevo partido, aunque por el momento cuestionan una supuesta inflexibilidad del otro grupo de diputados, pero aseguran que de hacerlo será por consenso con las bases. Por su parte, el diputado oficialista Samuel Pérez, quien dirige al grupo que pretende crear un nuevo partido político, expuso que se mantiene la intención de respaldar con los votos al presidente de la República y aseguró que sigue abierta la puerta para el resto de sus colegas. De momento no hemos tenido conversaciones con los otros colegas. Esto fue ayer, así que todavía no hemos podido platicar. Las puertas están siempre abiertas para que puedan integrarse no solo los diputados, sino que el resto de militancia y el pueblo de Guatemala en general. Con imágenes de Edwin García para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Mire, durante el fin de semana se evidenció la división de la bancada oficial. El presidente Bernardo Arévalo espera que ambos grupos sigan apoyando al Ejecutivo en la agenda del Congreso. La división entre los integrantes del movimiento Semilla se evidenció durante el fin de semana con la presentación de un proyecto político llamado Raíces. Hoy el presidente fue cuestionado sobre si esta nueva agrupación integrada por 14 de sus diputados podría convertirse en oposición para el Ejecutivo. No tenemos claro cómo se va a reflejar eso en la bancada en el Congreso de la República, pero en todo caso las declaraciones que yo he oído del grupo que está alrededor de la creación de esta nueva organización que se llama Raíces ha sido explícita en el sentido de que ellos que consideran que esto es una continuidad y que siguen apoyando al gobierno de la República. Al consultarle sobre el diputado Samuel Pérez, quien durante el 2024 fue el principal operador del Ejecutivo en el Congreso, Arévalo respondió: Eso va a definir de lo que suceda dentro de la bancada y eso lo podremos ver en los próximos días a partir de los eventos del fin de semana. En la asamblea del domingo participaron diputados y concejales, pero en la reunión del Movimiento Semilla que se desarrolló el pasado sábado hubo presencia de gobernadores. Según Arévalo, por ley, los funcionarios tienen prohibido participar en actividades políticas durante sus horas laborales. Además, solicitó a los miembros del gabinete y a los gobernadores abstenerse de participar en actividades públicas con intenciones partidarias de cara a los próximos comicios electorales. Entiendo que no ha habido participación de miembros del gabinete o gobernadores en esa reunión y aparte son reuniones, digamos, de índole privado del Movimiento Semilla. Hubo una reunión del Comité Ejecutivo Nacional ampliado a puerta cerrada. Esa ni es pública ni es sobre un nuevo partido, sino es una reunión interna de la organización que ya existe. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Y en más información, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, aseguró que existe una ruta legal para destituir a Consuelo Porras como fiscal general. Sin embargo, por interpretaciones jurídicas, la Corte de Constitucionalidad podría evitarlo. En reiteradas ocasiones, el mandatario ha indicado que Porras dejará el cargo cuando termine su periodo en mayo de 2026 o cuando él elija su sucesor o sucesora. Al presidente se le consultó su opinión sobre la presidencia de Leila Lemus en la Corte de Constitucionalidad, pues en el año 2024 ambos sostuvieron 2 reuniones privadas en casa presidencial. Nosotros creemos que hay una ruta clara, pero existe una interpretación distinta y actuar en ese contexto donde no hay digamos, donde podría haber una interpretación distinta es lo que hace eso inconveniente. La pregunta sobre la magistrada Leila Lemus, creo que usted se la tiene que plantear a la magistrada Leila Lemus. Nosotros sometemos acciones a la Corte de Constitucionalidad y esperamos y vemos cuáles son sus resultados. No tengo más que comentar.
Y el viceministro de Energía y Minas, Luis Pacheco, recibió un permiso especial de la presidencia para continuar en su puesto laboral sin goce de salario, mientras solventa su situación legal. El anuncio fue dado por el presidente Arévalo, quien además indicó que no se nombrará a otro viceministro mientras eso sucede. Pacheco fue capturado el pasado 23 de abril por un caso que el Ministerio Público mantiene en reserva. El aún funcionario fue presidente de los 48 cantones de Totonicapán durante el 2023, cuando se registraron bloqueos en el país que exigían la renuncia de Consuelo Porras y el respeto a los resultados electorales que llevaron a Arévalo a la presidencia. Pacheco es señalado por la Fiscalía del delito de terrorismo. Y tenemos más noticias. El abogado Eduardo Masaya deberá enfrentar juicio por falsedad ideológica y será el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal la instancia donde se desarrollará el debate. El Ministerio Público acusa a Masaya de que en su calidad de notario habría avalado la legalización de actas. Sin embargo, estas no fueron firmadas, pese a que serían parte de las hojas de adhesión para la inscripción por formación del partido Movimiento Semilla. El juez Freddy Orellana dio valor probatorio a los indicios presentados por el Ministerio Público y resolvió enviar a juicio a Masaya, quien ahora deberá ante un tribunal comprobar su inocencia. Masaya es una de las 11 personas entre extrabajadores del Tribunal Supremo Electoral, exfuncionarios y juristas que han sido procesados dentro del caso Corrupción Semilla. Eduardo Masaya se une a William Capriel y Jorge Santos como los 3 sindicados que enfrentarán juicio. Siempre en temas judiciales, un tribunal absolvió a Carlos Velázquez Monge, exdirector de Aeronáutica Civil, quien era señalado de un presunto caso de corrupción al autorizar un pago improcedente a una empresa en el 2017. En noviembre de 2024, el juez Carlos Toledo del Juzgado Sexto Penal cumplió con lo ordenado por la Sala Tercera de Apelaciones y envió a juicio a Carlos Velázquez Monge, exdirector de Aeronáutica Civil. 6 meses después, un tribunal lo absolvió de los hechos que le señaló el Ministerio Público. Según la investigación, cuando fungió como director general, autorizó un pago por 78,750 quetzales a una empresa, esto para la reparación de motores y frenos de las bandas transportadoras del Aeropuerto Internacional La Aurora, esto en 2017. Al resolver declara que absuelve al acusado Carlos Fernando Velázquez Monge del delito de peculado por sustracción. Luego de escuchar el fallo del tribunal, el exfuncionario se refirió sobre la acusación en su contra. Desde la acusación, cuando me giraron la orden de captura, me buscaron con la Interpol, llegaron a mi casa con todo un dispositivo de la policía, de la SGAIA, como que saber ni a quién iban a buscar. Hoy nos da la razón una vez más. El Ministerio Público debe de ahondar sus investigaciones para evitar arruinarle la vida a personas como lo intentaron hacer conmigo. Y sabemos muy bien que ese Ministerio Público del que estoy refiriéndome es la administración anterior, que se dedicaba a esta manipulación de justicia, por lo cual el día de hoy se encuentran huyendo y no tienen el carácter de poder venir a enfrentar la ley y la justicia cuando ellos saben bien lo que han hecho. Monge ya había sido beneficiado con el cierre del caso en su contra en septiembre de 2021, pero una sala de apelaciones resolvió que sí existían los indicios de su presunta participación en los hechos que le señalaron y por esta razón enfrentó debate. Con imágenes de Eric Ávila informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Ante la posibilidad de que se plantee un impuesto del 3.5% sobre las remesas que ingresan al país, el gobierno envió una solicitud a los Estados Unidos con la que buscan evitar esta imposición. En Guatemala, las remesas familiares que envían los migrantes representan aproximadamente el 20% del Producto Interno Bruto del país. Cada año los ingresos a Guatemala a través de las remesas incrementan y aportan a la economía, pero ahora esas divisas están en riesgo porque el gobierno de los Estados Unidos podría imponer un impuesto del 3.5%. Según el presidente Bernardo Arévalo, esto sería contraproducente con los trabajos que ambos países han desarrollado en conjunto para la lucha contra la pobreza, migración y crímenes transnacionales. Y por ello se envió una solicitud a la Unión Americana para llegar a acuerdos. Gravar las remesas tendría un efecto negativo en los hogares, empresas y comunidades que expulsan migrantes. Esta medida es
contraproducente a los esfuerzos conjuntos que el gobierno de Guatemala y el gobierno de los Estados Unidos realizan para regular la migración, garantizar un retorno sostenible y combatir las redes de trata de personas y el crimen organizado en nuestro país. La carta pretende evitar o reducir que esa disposición entre en vigencia para Guatemala. Además, este martes, el canciller Carlos Ramiro Martínez y la ministra de Economía, Gabriela García, viajarán a los Estados Unidos para reunirse con la oficina del representante comercial de dicho país. En esa reunión se buscará no solo evitar el impuesto sobre las remesas, sino eliminar los aranceles de exportación que desde hace varias semanas se impusieron hacia Guatemala. Y posteriormente participarán en una serie de reuniones acompañados por el sector privado de Guatemala, que ha enviado una delegación, que durante la semana se reunirán con senadores, congresistas, funcionarios y empresarios de los Estados Unidos de América. Seguimos trabajando por el pueblo de Guatemala. El año pasado, el país recibió en remesas familiares 21.510 millones de dólares, que representaron un crecimiento de 8% en comparación con 2023. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Y el pasado viernes se fue entregado a la presidencia un informe preliminar sobre el proyecto del tren en Guatemala. Según la presidencia, hay apoyo de los Estados Unidos para reconstruir la línea férrea. El pasado viernes, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos entregó a la presidencia un informe preliminar sobre la reactivación y recuperación de la red ferroviaria de Guatemala. El presidente Bernardo Arévalo indicó que con el documento se tiene el apoyo de la Unión Americana para desarrollar el diseño de obras de conectividad y modernización estratégica para el país. Lo que estamos construyendo no es una línea aislada del metro, no es una ampliación del ferrocarril, estamos construyendo un sistema de movilidad en donde se integran soluciones de ferrocarril, soluciones de metro, soluciones de la línea que está construyendo la municipalidad de teleféricos, con buses alimentadores. Arévalo explicó que la modalidad será similar a la que sucede con el Puerto Quetzal, en la cual se contratan los servicios de los técnicos extranjeros. Este año el presupuesto de la Nación tiene destinado 1.200 millones de quetzales para desarrollar estudios que permitan implementar el proyecto del metro. No obstante, aún no han comenzado su ejecución. Estamos todavía en la revisión con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y creemos que la ejecución podría ser entre 780 millones y 1.000 millones de los 1.200. En las próximas semanas vamos a tener más claridad para iniciar las gestiones de este traslado. El mandatario agregó que el informe definitivo sobre la viabilidad del proyecto del tren se recibirá en agosto. La propuesta buscaría que haya 2 contratos, uno para el tren y otro para el metro. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Y en el Congreso se presentó una iniciativa que busca regular el uso, intercambio y almacenamiento de criptomonedas dentro de las transacciones comerciales que ya se dan en el país. La propuesta contempla crear un marco jurídico para regular su uso en casos de controversia y que exista un mecanismo para investigar situaciones de posibles estafas y fraudes. Además, toda plataforma que opere este tipo de transacciones deberá registrarse ante la Superintendencia de Bancos. La propuesta fue presentada el pasado 12 de mayo por la diputada de Vamos, Shirley Rivera. Sin embargo, necesita consensos para que avance en el legislativo. De dinero porque en un contexto de incertidumbre internacional por la política económica de Estados Unidos, Guatemala mantendrá intactas las metas de recaudación tributaria para este ejercicio fiscal, que asciende a 109.302 millones de quetzales. Quiero agradecerme por seguir luchando. Con Ahorro Pro, impulsas tus ahorros con una tasa de hasta 5.5%. Trasládalos hoy. Descubre más en ban.com.gt. Presenta. A pesar de la incertidumbre económica global y la revisión a la baja del crecimiento económico para 2025, las autoridades confirmaron que el pronóstico de recaudación tributaria permanecerá sin cambios.
Además, reconocieron que el entorno internacional podría tener impacto en la economía nacional. El monto de ingresos para financiar el presupuesto estatal aprobado por el Congreso para el segundo año de gestión del presidente Bernardo Arévalo se mantiene en 148.526 millones de quetzales, sin ajustes tras los diferentes análisis y escenarios evaluados. La Comisión Técnica de Finanzas Públicas acordó el pasado viernes una meta de recaudación de 109.302 millones de quetzales para el gobierno central y 108.737 millones para el administrador tributario. La decisión fue oficializada este lunes mediante la suscripción de las actas respectivas. El monto acumulado de la recaudación de impuestos de enero a la fecha en comparación con el mismo periodo del año pasado continúa siendo fuerte, con un crecimiento de 8.4% al presentar un breve balance de la política fiscal en el que también participó el presidente Arévalo. No obstante, algunos tributos presentan un crecimiento superior al promedio, como el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado doméstico y los derechos arancelarios a la importación, mientras que otros muestran cierto rezago. Sobre la ejecución del gasto público, Jonathan Mencos aseguró que al 23 de mayo alcanzaba el 31.2%, con un monto de 48.317.1 millones de quetzales. Sin embargo, reconoció que algunos ministerios presentan una ejecución inferior al promedio, lo que implica una menor prestación de bienes y servicios a la población. Destacó al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda con una ejecución de 18.4% y al Ministerio de Desarrollo Social con 23.1%. Con información de Urias Gamarro para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Quiero agradecerme por seguir luchando. Con Ahorro Pro, impulsas tus ahorros con una tasa de hasta 5.5%. Trasládalos hoy. Descubre más en ban.com.gt. Presentó. Protesta indefinida frente al Palacio Nacional en más de 5.000 escuelas afectadas por la inasistencia de maestros. El Ejecutivo anuncia sanciones y procesos administrativos mientras continúa la presión del sindicato de Joviel Acevedo. Al regreso, los detalles. Continuamos con más información. Desde hace meses le hemos dado seguimiento a la situación caótica que se vive en el complejo del Hospital Roosevelt y el Ministerio de Salud, algo que se agrava. Ahora, un adolescente de aproximadamente 16 años murió tras ser atacado a balazos dentro de un negocio informal ubicado en esa área. David Estuardo Aguilar tenía unos 16 años. La madrugada de este lunes, como tantas otras, se encontraba atendiendo una pequeña venta informal junto a su familia dentro del complejo del Hospital Roosevelt, en la zona donde decenas de champas improvisadas ocupan los pasillos, bordes de muros y entradas tanto al hospital como al Ministerio de Salud. Su negocio es como muchos otros, una estructura hecha con láminas oxidadas, plásticos amarrados con pitas, tablones rescatados de alguna construcción y sostenida por tubos de metal o madera que apenas logran mantener en pie, aunque todos cuentan con energía eléctrica. A eso de la medianoche, dos hombres a bordo de una motocicleta roja ingresaron al complejo, debido a la invasión descontrolada de los vendedores informales. Estas champas también afectan el acceso de las ambulancias, quienes se hacen hasta 20 minutos para ingresar. Según los registros de la PNC, solo en 2024, acá se reportaron al menos 525 incidentes delictivos. Con imágenes de Daniel Samayoa, reportó Andrea Domínguez. Y como informábamos en los titulares y antes de la pausa, el Ejecutivo anunció procesos administrativos y sanciones en contra de los maestros que no asistan a trabajar a las escuelas. Esto ante una manifestación del sindicato de Joviel Acevedo que se instaló de forma indefinida frente al Palacio Nacional. El sindicato de Joviel Acevedo se instaló de forma indefinida con tiendas de campaña frente al Palacio Nacional a manera de presión tras la pugna que se ha librado en la renegociación del pacto colectivo con el Ministerio de Educación. Sin embargo, el organismo ejecutivo anunció procesos administrativos y sanciones en contra de los maestros que no asistan a sus escuelas a impartir clases a los estudiantes, ya que hasta la fecha ha recibido más de 700 quejas de inasistencias de docentes a los centros educativos. De manera que el Ministerio de Educación empezará a levantar las actas correspondientes el día de hoy de todo maestro que no se presente a cumplir sus funciones en cumplimiento del amparo correspondiente. ¿Cómo harán las personas si quieren estar aquí y si quieren cumplir? No lo sé, pero el maestro que no esté cumpliendo sus funciones le será levantada un acta de acuerdo a lo establecido
en el amparo. Según el Ministerio de Educación, han tenido problemas en unas 5.000 escuelas de las más de 35.900 que hay en todo el país y por lo cual se han iniciado procesos administrativos. Porque también el derecho de los estudiantes está vigente y ese es el derecho que tenemos que proteger. Digamos, manifestarse puede, por supuesto, como todos los ciudadanos, pero hacer que los estudiantes pierdan su derecho a la educación, eso en realidad es una cosa diferente. Así que el Ministerio de Educación mantiene las medidas que han sido establecidas oportunamente, es decir, hay sanciones administrativas que tienen que tomarse, no es que querramos o no tomarlas. El Ejecutivo anunció un aumento salarial para todos los maestros de un 5% el mes pasado, que se comenzará a aplicar a partir de junio. Sin embargo, esto no fue bien recibido por el sindicato de Joviel Acevedo, que en el pacto colectivo se encontraba negociando un incremento, entre otras condiciones, bajo la confidencialidad que se ha convertido en una práctica del sindicalista en los últimos procesos de negociación. Con información de Leslie Sánchez e imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y vamos a otra noticia porque los trabajos para la renovación del asfalto de la calle Martí continúan. La Municipalidad de Guatemala informó que la durabilidad del asfalto será de más de 10 años. Además, informó de la implementación de un convenio con una aplicación móvil para anunciar los cierres viales y las rutas alternas. Alrededor de un año durarán los trabajos para poder renovar todo el asfalto de la calle Martí, pero ¿cómo se hará esta estrategia? Además, se informa por parte de la Municipalidad de Guatemala que se realizó un convenio para poder alertar a los automovilistas de las vías alternas. Una durabilidad de 15 años tendrá el nuevo asfalto que se está aplicando sobre la calle Martí para renovar el tramo de 2 kilómetros que abarca esta obra. Según Fabiola Meoño, asesora de Gerencia de Operaciones de Obras de la Municipalidad, son 34,000 metros cuadrados los que van a aplicar en toda el área en donde circulan a diario 150,000 vehículos. El proyecto que se hizo en su momento en la calle Martí ya había llegado a su vida útil y era necesario hacer la renovación total. La mayoría de proyectos de este tipo tienen una durabilidad de 15 años y después de eso pues, se les puede seguir dando mantenimiento para ir alargando el tiempo de vida útil. La municipalidad también se refirió a los desvíos viales, los cuales cuentan con el apoyo de una aplicación móvil para que a los automovilistas se les avise con anticipación en dónde se realizarán los cierres, cuáles serán las vías alternas. Para ello, deben activar las notificaciones push en su celular. La Municipalidad de Guatemala trabajó en conjunto con Waze para que Waze pueda tener las rutas alternas diseñadas específicamente para cada tramo. Conforme se vayan abriendo las diferentes calles y las diferentes avenidas, así también Waze se va a ir actualizando. Las personas reciben las notificaciones en su teléfono con días de anticipación para que así puedan planificar sus viajes. Para este lunes, el trabajo de las primeras 2 capas de asfalto se encuentra terminado desde la 12 Avenida A de la Zona 2 hasta el Mercado de la Parroquia. Se espera que en el transcurso de la semana se finalice con la aplicación de la última capa para terminar con el trabajo de este primer tramo. Con imágenes de Carlos Ochoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Lourdes Arana. Continuamos con más. El reglamento necesario para implementar la Ley de Atención Integral del Cáncer aún no está finalizado. Persiste la preocupación de que el estancamiento entre el Ministerio de Salud y los grupos de la sociedad civil organizada se prolongue. Bueno, entre los principales señalamientos destacan la baja ejecución de fondos, la falta de transparencia, la corrupción y otros obstáculos. En este reportaje especial vamos a analizar los aspectos que requieren mejoras, las limitaciones existentes y la postura del Ministerio de Salud. ¿Se puede legislar una enfermedad en un sistema de salud abandonado y desfinanciado por décadas? Porque el Congreso de la República está cumpliendo con su deber y hoy, por unanimidad, fue aprobada esta ley. La aprobación de la Ley de Atención Integral contra el Cáncer ha sido vista y promovida como una esperanza de vida para los pacientes que sufren esta enfermedad. Sin embargo, el reglamento que debe de ser la hoja de ruta para que la ley sea efectiva se encuentra con retrasos, ya que hay varios aspectos de mejora según expertos y agrupaciones de sociedad civil organizada y entre ellos se encuentran 1. Discrecionalidad institucional sin control ciudadano. El reglamento no presenta una regulación precisa sobre
sobre cómo se tomarán decisiones claves como por ejemplo la selección de prestadores de servicios privados o la reasignación de recursos, lo que abre la puerta a decisiones unilaterales que podrían facilitar el favoritismo y la opacidad en contrataciones. 2. Ausencia de mecanismos de rendición de cuentas. Según el borrador obtenido por Guatevisión, el reglamento permite modificar su ejecución según disponibilidad financiera, sin justificaciones públicas obligatorias. Esto podría traducirse en posibles recortes presupuestarios, desvío de fondos y subejecución sin consecuencias legales claras. 3. Uso de compras por excepción sin fiscalización clara. Se permite la modalidad de compra por excepción para insumos oncológicos sin establecer criterios clínicos ni auditorías específicas. Para ejemplificar está el caso de las compras por medio de un OPS, que no está acompañada por controles técnicos. Sin esto existe el riesgo que se cometan sobrecostos, baja calidad de medicamentos o contratos sin revisión técnica suficiente. 4. Ambigüedad en el rol de nuevos órganos creados por el reglamento. Se crean comités y grupos de trabajo que no están contemplados en la ley y no se delimita sus funciones y responsabilidades. 5. Vaguedad en la definición de los derechos de los pacientes. Aunque la ley reconoce los derechos de los pacientes, el reglamento no define los mecanismos para exigir estos derechos. Un riesgo potencial es que no se especifiquen las sanciones por incumplimiento, lo que deja dichos derechos como una declaración simbólica sin normativa. Para Carmen Cruz, de la agrupación de Voz contra el Cáncer, la preocupación es que la situación de los pacientes no mejore, sino que siga igual o peor. Hay ausencia de garantías sobre el cumplimiento del financiamiento obligatorio establecido por la ley. Hay falta de controles de fiscalización sobre las excepciones fiscales que están contempladas en la ley, que también pudiera dar margen después a compras anómalas, que es lo que está saliendo ahorita a la luz también de hace 2 años, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Tenemos que marcar un antecedente de antes y el después. Quien como paciente en remisión vivió en carne propia no contar con un protocolo para la atención contra esta enfermedad. Hay debilidades en la conformación y funciones del Comité Nacional de Farmacoterapia contra el Cáncer. Es un punto bastante delicado, ¿verdad? Porque yo te comentaba mi experiencia que tuve con el medicamento, que al final en el transcurso de los 12 meses que yo recibí trastuzumab, no fue un único tratamiento, una única línea. Yo tuve alrededor de 4 medicamentos diferentes, entre genéricos, originales y cualquier especialista sabe que eso no es lo correcto. Entonces, si nos da pena ahorita, en base a qué criterios se está trabajando ese listado oncológico. Pero el problema, más allá de la ley y del reglamento, es la situación del Ministerio de Salud, que no es novedad. ¿Se puede arreglar todo el sistema de salud solo para una enfermedad y no como un servicio público? La respuesta, según el ministro de Salud Joaquín Barnoya, es no, ya que desde su experiencia el sistema de salud, con el abandono que ha tenido por décadas, no puede mejorar en todos sus niveles solo para la atención de una enfermedad, ya que la salud es un servicio público que debería poder tener cobertura nacional. Además, asegura que enfermedades como el cáncer van más allá de la hospitalización. Creo que también tenemos que dejar de politizar las enfermedades, y si quieren politizar algo, que politicen los factores de riesgo. Esos van a pagar a corto y a largo plazo. Un paciente que fuma y es diagnosticado con cáncer y deja de fumar va a mejorar el pronóstico. Un paciente que tiene sobrepeso, es diagnosticado con cáncer y todavía puede mejorar su dieta, va a tener un mejor pronóstico. Tenemos que dejar de ver el cáncer y las enfermedades crónicas como que se tienen que abordar con una ley. Tiene que ser un abordaje multidisciplinario, que si bien se aborda al paciente y todo su entorno, hay que ver que estas enfermedades en su mayoría pueden ser prevenibles y resultar un enorme ahorro económico, pero también social. Son enfermedades cuyo costo social es enorme, más allá del económico, porque tienen impacto para la familia. Otro aspecto clave en la lucha contra el cáncer es su alto costo. Aunque la ciencia y la tecnología han avanzado enormemente en su abordaje, el cáncer es una enfermedad que muta constantemente, lo que la convierte en un desafío de investigación permanente.
cada tipo de cáncer requiere un tratamiento específico y en Guatemala hay un factor que aumenta aún más su costo, que es la Ley de Contrataciones del Estado, que favorece mecanismos de intermediación locales como las droguerías, que elevan significativamente el costo de los medicamentos para el sistema de salud. No es lo mismo tener una ley para salud que una ley para comunicaciones, que una ley para el MAGA. Debería haber alguna manera que nosotros, salud, pueda comprar de una manera más eficiente, dependiendo de la cuantía. De nuevo, insisto, hay medicamentos que van a parecer muy buenos, pero muy caros. Ya hay medicamentos que ya podríamos ir a comprarlos, que ya venció la patente y son genéricos. Y nosotros, como ministerio, ser el principal proveedor de salud, de medicamentos y de salud de todo el país, que hay una farmacia centralizada como la tiene en Chile. Ha sido tanto el avance que hoy hay tratamientos dirigidos para las mutaciones de los tipos de cáncer, que en la actualidad los pacientes únicamente pueden optar a ellos por medio de amparos, lo que posiblemente no cambie. Es una respuesta que no es fácil. Siempre van a haber esos cánceres que crecen muy rápido y no se va a poder hacer nada. Hay terapias que inevitablemente van a ser caras, muy caras porque son muy nuevas y hasta que no se venza la patente van a estar disponibles a precios más accesibles. Pero aquí también hay que tomar en consideración que estos medicamentos nuevos necesitan registro y los registros desafortunadamente todavía toman mucho tiempo en este país. Y están los medicamentos amparados, que eso es un lastre del sistema en general en Guatemala, que un medicamento amparado hay que darlo sí o sí, y a veces ni siquiera es la terapia estándar, pero está amparado y tenemos que cumplir con la ley. Y finalmente, otro aspecto clave para la atención integral del cáncer es la descentralización del tratamiento para esta enfermedad. Y en el caso específico del cáncer, la centralización se da porque los servicios médicos están acá, pero cuando hablo de servicios médicos incluyo y le doy mucha referencia o especial atención a los servicios de prevención de cáncer y los procesos de diagnóstico temprano del cáncer, que es el otro método ideal, porque el cáncer, como casi todas las enfermedades, entre más temprano se detecte, más temprano se va a poder tratar. Esto no existe porque no hay los servicios de salud, no llegan a las poblaciones. Sin embargo, los expertos entrevistados aseguran que un hospital en la ciudad no mejora esta situación y considera que hubiera sido mejor apostarle a fortalecer los hospitales nacionales y regionales. Se dice también que los pacientes están cifrando la esperanza en el Hospital Nacional y es todo lo contrario. Claro que sería lindo tener una infraestructura que cubriera de forma integral a los pacientes, pero ahorita estamos peleando porque las unidades ejecutoras realmente tengan lo necesario, tengan los insumos, tengan el personal especializado para atender a los cientos de pacientes que están siendo desatendidos. Y es que aunque el hospital fuera una realidad, actualmente en Guatemala no existe la cantidad de especialistas ni los incentivos para que estos prefieran unirse al sistema de salud pública que a lo privado. Mi primera reacción: hay que descentralizar el tratamiento del cáncer. Y hay lugares para hacerlo. Sí, Chimaltenango tiene espacio para hacer un centro de radioterapia. En Izabala hay espacio para hacer un centro de radioterapia. Cobán también hay espacio. No hay recurso humano. ¿Dónde voy a conseguir el radioterapeuta, el técnico en radioterapia y el personal que se vaya a Chimaltenango? No hay. Sí hay que subrayar y aclarar que ningún país en el mundo ha controlado el cáncer, número uno, y los que han hecho avances en el control de cáncer no lo han hecho con una ley. Sin embargo, podrían hacer leyes que controlen los factores de riesgo que últimamente también llevarían al control de cáncer. Le hace impuestos al tabaco, impuestos a las bebidas azucaradas, impuestos a los alimentos ultraprocesados que son causa de cáncer. Ese es un abordaje multidisciplinario del cáncer y no solo desafortunadamente que se ha politizado y se ha hospitalizado la ley, que si no hay hospital no hay control de cáncer. Pero con o sin reglamento, ¿logrará esta ley mejorar la atención del cáncer? Y continuamos hablando del sector salud porque pacientes con cáncer, organizaciones civiles y activistas acudieron al Ministerio de Salud tras ser convocados a una reunión solicitada desde hace meses con el objetivo de exigir la instalación de una mesa de diálogo para analizar el reglamento. Sin embargo, fueron recibidos en un ambiente hostil.
Cancelamos la reunión así, nosotros habíamos quedado que íbamos a realizar esta reunión. Solo quisiera aprovechar el espacio, si se va a suspender la reunión, un objetivo que nosotros ya teníamos también contemplado. Al inicio, asesores del ministro Joaquín Barnoyac intentaron impedir el ingreso de los asistentes y de la prensa, argumentando que no estaba prevista la reunión. Generaron malestar, pero la presión permitió finalmente el ingreso de las organizaciones. Sin embargo, la respuesta de los asesores, quienes atribuyeron la falta de avances a estas intervenciones, dejó inconforme a los asistentes. Nos damos cuenta que ningún aporte ha sido considerado, es más, no solo ni considerados nuestros aportes, sino que siguen vigentes los vacíos legales, técnicos, administrativos que señalamos en el mismo. La elaboración de los borradores del reglamento se ha realizado a puerta cerrada, una situación que ha sido fuertemente criticada por especialistas, pacientes y organizaciones, quienes exigen inclusión en el proceso. Por eso exigimos con todo el derecho que la Constitución nos confiere, que se conforme de inmediato una mesa de trabajo interinstitucional con presencia de todos los sectores que la ley mandata y que se suspenda cualquier intento de una aprobación unilateral. No puede haber una ruta sin documento base, sin transparencia ni participación real como este espacio. Venimos con toda la disposición al diálogo y al respeto institucional, pero también con firmeza en nuestros principios. Los borradores, a los que se ha logrado tener acceso de manera informal, presentan vacíos, debilidades y omisiones que podrían traducirse en un trato inadecuado para las personas con cáncer. Ahora, la mesa interinstitucional podría establecerse en 15 días, aunque no existe una seguridad como tal. Con imágenes de Daniel Samayoa, reportó Andrea Domínguez.